Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. He de decir que estos meses Lingote, mi caballo, está, distinto, un poco cambiando, está como más abierto, más disponible, se acerca solo a gente que no conoce, se pone a jugar un poco más, sale al campo con ganas y hasta me recibe con otra disposición cuando lo monto. Así que me ha empezado a rondar una idea que antes ni me planteaba, que quizá, a lo mejor, podríamos hacer alguna ruta montada sin que eso sea un mundo, ¿no? Y con esta ilusión me puse a mirar sillas y ya sabéis cómo es. Hay de todo. Las que comprarías solo porque son bonitas, las que prometen maravillas, sin armazón, con armazón flexible, rígido, de cuero, sintética, de doma, de salto, en fin, un mar de opciones. Pero si quiero que la experiencia sea realmente cómoda para él, no quiero improvisar. Así que decidí contactar a una saddlefitter profesional, alguien que pudiera orientarme de verdad y ayudarme a entender lo que realmente necesita Lingote para moverse libre y sobre todo sin molestias. Y ahí es donde aparece Noelia Ruiz. Noelia viene del ámbito sanitario con experiencia en traumatología y hace años decidió formarse en bienestar equino. Y fue entonces cuando descubrió el saddle fitting y entendió que podía unir sus dos mundos, el cuerpo humano y la biomecánica del caballo. Y hoy se dedica de lleno al ajuste de monturas desde una mirada muy técnica pero también muy sensible, y explica de forma muy clara por qué un mal ajuste no es un detalle sin importancia, sino algo que puede afectar a la comunidad, al movimiento e incluso al comportamiento del caballo. Así que la invité precisamente por eso, porque en medio de tanta información, marcas y opiniones, quería volver un poco a lo esencial. ¿Qué mirar? ¿Qué evitar? ¿Qué señales nos da un caballo cuando algo no va bien? ¿Y por qué ajustar una silla no tiene nada que ver con simplemente probarla? Así que si alguna vez habéis dudado con vuestras sillas, con la postura, con la reacción de vuestro caballo, esta conversación os puede ayudar mucho. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida, Noelia. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy para compartir tu experiencia y tu filosofía de trabajo en The Modern Rider. Así que nada, muy muy contenta de poder tener esta conversación contigo sobre un tema que hace mucho también que hemos tratado en el podcast. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias. Agradecerte que me hayas invitado a tu podcast y que me des la oportunidad, ¿no?, de hablar de este tema del ajuste de sillas, que ahora hay mucho que hablar y que informar. Seguro. Ya conoces un poco el podcast, que siempre me gusta para que la gente pueda conocerte un poco, conocer tu recorrido. Te quería preguntar si te pudieras, presentar y explicar lo que te llevó a la profesión de saddlefitter hoy en día. Sí, yo empecé a montar desde pequeñita, con 12 años. Yo me acuerdo que cada vez que terminaba la época, el cole, ¿no?, el año escolar, se me ocurría una actividad, ¿no?, para verano. Cuando no era tenis, era, patines, y iba mi padre, le preguntaba. Y me acuerdo que ese verano eh, le pregunté, ¿no? Le pregunté a mi padre, oye, tal, a mí me gustaría si pudiera, porque claro, con mucho miedo, yo sabía que aquello era caro. Entonces, con 12 años, mi padre me buscó una escuela en Sevilla, porque yo soy de Sevilla, vivo en Cataluña hace 10 años, y empecé a montar en una escuela tradicional
Y desde los 13 años hasta los 19 estuve en esa escuela y después sí que por diferentes situaciones fui pasando por escuelas con una profesora alemana, después estuve también con Teresa, bueno, por diferentes escuelas, siempre en modelo tradicional. Cuando yo llegué aquí a Cataluña, sí que es verdad que iba buscando, bueno, la manera de conectar otra vez con el caballo, retomar clases, pero no encontraba, o sea, no sabía, me acercaba a diferentes clubes hípicos y algo me decía que no, ¿no? Cada fin de semana visitaba uno y no encontraba la manera realmente de volver a retomar el tema del caballo. Hasta que, bueno, pues por redes sociales descubrí un sitio donde se hablaba mucho de la biomecánica del caballo, la biomecánica del jinete, y yo, que soy profesional de la salud y además llevo muchos años, tengo experiencia en traumatología, pues todo lo que es la biomecánica, anatomía, pues es un tema que me interesa bastante. Con lo cual, pues mira, por redes encontré un sitio, me acerqué y ahí pues, que es Paddock Activo Collserola, y ahí pues entendí, me aproximé al caballo de una manera diferente. Ahí entendí cómo se comunican, aprendí mucho más del trabajo de pie a tierra, que parece increíble, pero durante todos los años que me había llevado en diferentes escuelas y no había conocido cómo realmente se trabaja, no solo montado, sino con el pie a tierra, la importancia que tiene, y no conocía nada de esto. Entonces, también tomé clases de equitación centrada, con un simulador y todo esto para tomar conciencia también de tu cuerpo, de cómo influye tu postura, tu movimiento cuando montas, cómo influye en el movimiento del caballo. Y entonces, bueno, a partir de aquí me fui formando, empecé a tomar diferentes formaciones. Hice un curso que estaba relacionado con el manejo del caballo descalzo. Una cosa me llevó a la otra, porque ahí tenía diferentes temáticas, nutrición, biomecánica y lo que era el casco en sí, diferentes profesores. Y conocí a través de uno de mis profesores, conocí lo que era el rol del saddle fitter, que no tenía ni idea. Entonces me puse a investigar un poco qué era esto, vi a una persona aquí en España que era saddle fitter y que, bueno, contaba un poco en qué consistía y la verdad es que me interesó desde el principio muchísimo, me pareció algo que no tenía ni idea, nadie me había contado, ni siquiera, no sé, ni idea total, ¿no? Entonces me apasionó mucho por varias razones. Primero, porque tenía que ver mucho con la parte de anatomía, tanto de jinete como de caballo y todo lo que es el movimiento, que es un tema que, como he comentado antes, me interesa muchísimo, me apasiona. Y después yo soy una persona muy técnica y lo que es el tema de la silla, pues también la silla al final es la conexión, ¿no?, entre el caballo y el jinete. Y me pareció muy interesante cómo podía ese elemento influir en el movimiento del caballo o en las ayudas que el jinete le pueda emplear en un momento dado. Entonces me apasionó y mira, dejé lo que fue mi carrera profesional hasta el momento y me dediqué a formarme y me certifiqué como saddle fitter. Y así fue un poco como la trayectoria, ¿no? ¿Y cómo encuentras tu formación? ¿Cómo llegas? ¿Dónde fue? ¿Cómo lo elegiste? Porque imagino que también ahí, bueno, en España no debe de haber mucho, En pero España ¿cómo no hay fue este nada. proceso? Pues mira, fue porque a través de esta persona que vi por internet y tal, pues directamente le pregunté. Oye, tal, me comentó. En concreto en España somos muy poquitas y las que fui mirando les fui preguntando directamente. Entonces, entre todos los profesionales del FITER, que somos muy pocos, hubo una persona que está en Asturias, Sofía, no sé si... Y ella, pues la verdad es que me ayudó mucho, porque se abrió totalmente. Ella me dijo, pues lo he hecho de esta forma, de esta otra, y como coincidía, y yo ya había mirado el sitio donde imparten esta formación, que es en Francia, pues la verdad es que directamente pues me tiré por ese camino y lo vi. Ella me ayudó, la verdad, porque toda la información, todo lo que al principio todo es como muy difícil, ¿no? Y esto cómo se hace y tal, pero la verdad es que me abrió las puertas y yo súper agradecida.
¿Y la formación qué tal Sí, fue? la formación es un curso con Master Saddle Fit and Consultant que están en Francia. La profesora y investigadora es Jerry y nada, es un curso completo y después tienes que pasar una serie de exámenes, bueno, un curso completo de estudios teóricos y después una serie de exámenes que, bueno, que vas allí directamente al lugar y te pasas 15 días pues con exámenes todos prácticos y después tienes que entregar el caso práctico también y un examen ya cuando vuelves también. Mm. Entonces, bueno, así fue un poco. Y entonces vamos a hablar más profundamente lo que es el saddle fitting y lo que no es, porque creo que, bueno, y lo dijiste al principio, como que se habla cada vez más y en España, pero también, bueno, como todas las cosas un poco novedosas, entre comillas, porque eso tampoco es tan nuevo en el mundo ecuestre, bueno, puede generar confusiones según qué, según quién. Entonces, tú, si he entendido también, es que tú te enfocas tanto en lo que es la silla en sí, lo que es combinado con la biomecánica del caballo, pero también con la del jinete, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, el saddle fitting al final es un proceso donde evalúas tanto biomecánica del caballo como del jinete y eliges o adaptas la montura para que permita ese movimiento natural del caballo, no haya limitaciones en el movimiento, pero también teniendo en cuenta el tipo de jinete, por supuesto la disciplina o la actividad que vayan a realizar, la conformación del caballo, ¿no? El tipo de caballo. Entonces al final es un proceso, no es probar una silla, ajustarla y ya, sino que es un proceso un poco más laborioso, ¿no? Donde haces bueno, en una consulta, por ejemplo, se hace una valoración mediante palpación del dorso del caballo para ver si tiene algún tipo de dolor, si reacciona a algún tipo de sensibilidad. Después se toman medidas, ¿vale? Todo lo que son los templates para ver cómo es el dorso del caballo, se traspasa a papel y después se ve el caballo, su conformación en estático, pero también en movimiento, tanto al paso como del ramal, tanto al paso como al trote, y se prueba la silla sin nada, sin sudadero, sin tinta y tal, para ver si hay puntos de presión y cómo calza esa silla en ese dorso. Y después finalmente pues hay que valorar y evaluar cómo se mueve el caballo con la silla y el jinete a los tres aires a ser posible, paso, trote y galope, y se hace una valoración o evaluación del conjunto del binomio, el conjunto en sí, todo el conjunto. ¿En cuánta medida impacta el jinete en el ajuste de la silla sobre el caballo? Bueno, claro, porque la silla es muy importante que ajuste tanto al dorso del caballo y al jinete, porque o sea, si la silla no está ajustada al jinete, hemos hablado del dorso para el tema del dolor y tal, pero en cuanto al jinete, si el jinete no, la silla no está ajustada para el jinete no va a poder mantener la posición correcta encima de la silla. No sé si has tenido la ocasión alguna vez de montar algún caballo o has tenido algún caballo, alguna silla en los que por mucho que estás dando una clase y por mucho que te dicen pierna atrás, hacia adelante, te estás yendo atrás y tú estás ahí intentando ponerte bien y es que realmente no puedes porque o la silla te tira para atrás o te tira hacia adelante o no está equilibrada por lo que quiera que sea. Entonces, al final es muy importante también que ajuste al jinete, porque si yo como jinete o amazona estoy concentrada en no irme para adelante, la pierna atrás, el tal, y otra vez la silla me obliga a situarme en una posición incorrecta, al final estoy concentrada en otra cosa, no las ayudas que estoy empleando no le llegan, la comunicación, digamos, con el caballo no es fluida porque estoy moviéndome todo el tiempo, entonces es súper importante, sí, para preservar el bienestar del caballo, es súper importante que la silla ajuste a su dorso, pero también al jinete, por todo Ujú. esto, ¿no? Porque si el jinete no está bien posicionado en la silla porque la silla se lo impide, al final la comunicación entre jinete y caballo es más complicada. Ujú.
Porque al final las sillas bueno, el material del caballo en general es como todo un mundo, porque el otro día pues yo estaba en Equitalión, en la Feria del Caballo en Lyon, en Francia, que es enorme, hay muchas tiendas y ahí he visto como un montón de tiendas de las marcas más famosas, ¿no? Ujú. Como CWD, como Forestier, es que había un montón y tú estaban con Muchas. el caballete, la podía probar y tal, y gente comprando las sillas así, ¿no? También es cierto que he visto, por ejemplo, en el paddock de calentamiento de algunos jinetes que competían, que algunos iban con una silla con la etiqueta, entonces imagino que también Claro. aprovechaban para probar y tal. Pero es Ujú. verdad que hoy en día y, y bueno, y comparto también aquí porque para los que nos están escuchando, yo he llamado a Noelia porque, bueno, veo un cierto despertar de interés de Lingote para hacer cosas, entonces dije, pues mira, lo mismo lo aprovechamos. Que mejor ahora que nunca, ¿no? Porque ya hace mucho que estamos en proceso de rehabilitación mental con él, pero se ve que ahora bien. Entonces, pero antes de llamarte ya empecé a mirar sillas y pensé, bueno, una que sea un poco adaptable, ¿no? Porque algo de conocimiento, o sea, sabía que había que mirarlo, entonces había visto las Wintec y dije, bueno, se pueden cambiarle el puente. Bueno, al final viniste y... Bueno, estamos en ello. Ya pondré cosas en Instagram cuando se hará, porque hay otro tema con Lingote, pero lo conseguiremos. Pero es verdad que parece tan fácil de comprar una silla online, ¿sabes lo que te quiero decir? Que yo estuve Ujú. a punto, pero luego hemos hablado y tal, y dije, ay, bueno, por lo mismo me equivoco y me compro una silla que no le vale para nada. Que lo hubiera visto porque ya sé algunos puntos de ver si está equilibrada, si le presiona o no. Pero es tan fácil he visto este modelo de Wintec que me parece bien, además lo podemos cambiar el puente, no estará, ¿no? Y sé que me he subido en algunos caballos con esta silla y que tampoco iba mal, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es difícil en este caso de entender por qué no hay masa del fitter, ¿sabes? Y al final los mismos, los fabricantes de sillas que te venden unas sillas así porque son cómodas y tal, ¿cómo podemos hacer llegar o entender que no cualquier silla vale para cualquier caballo? Bueno, a tu pregunta de por qué no hay masa del fitter, ¿no? Por ejemplo, eso en realidad pasa aquí en España, porque en otros países europeos, la Sadelfiter es una figura como otra más, o sea, como el fisio o el dentista o el veterinario, pero aquí en España, pues no, no es así de momento, ¿no? Entonces, realmente, a ver. Las casas comerciales en general, yo tengo mis prioridades, ¿no? Mis preferencias, más que prioridades, mis Ujú, preferencias en cuanto a la elección de una silla. ¿Por qué? Porque hay cosas que me gustan profesionalmente, creo que son más adecuadas para el caballo que otras, ¿no? Pero no obstante, no hay una silla de estas marcas que me cuentas, ¿no? Que viste en la feria y tal. Yo siempre digo lo mismo, las marcas todas están aquí, ¿vale? Bueno, las que están todas aquí, más o menos todas son buenas. Hay sillas mejores, o sea, sillas que se pueden adaptar más a tu caballo y otras que no, pero no por eso es una mala silla. Entonces aquí la idea yo creo que es, mira, es un tema también porque es la forma de transmitir, ¿no? Yo creo que la idea es pensar que el dorso de tu hace falta unas valoraciones. Mi punto de vista, a lo mejor otros profesionales no, ¿eh? Pero para mí hacer un ajuste de una silla o hacer una consulta, para mí tiene que ser presencial, porque yo, aparte de ver, bueno, ya desde el principio de la consulta ya estoy viendo, ¿no? La comunicación del jinete con el caballo, desde que lo saca, normalmente acompaño, me voy con mucho tiempo de antelación, acompaño al paddock o a la cuadra y tal, el sitio de preparar y ahí ya estoy sacando información. Además, después tengo que tocar, o sea, cuando va a la silla y coloco en el dorso, tengo que ver los puntos de presión. No digo que no se puedan hacer consultas online o que puedas ir a una tienda, compres una silla y te vaya estupendamente para tu caballo, pues felicidades, ¿no? Me alegraría ujú. mucho,
pero hay muchas cosas que para que sea un buen ajuste de la silla, hay muchas cosas que hay que hacer in situ. Entonces, bueno, de ahí la importancia del saddle fitting, ¿no? Que creo que es un rol, el saddle fitter es un rol bastante importante en el bienestar del caballo, que bueno, que esperemos que con el tiempo aquí en España sea, pues se le dé la misma importancia que en otros países, ¿no? También creo que es más fácil cuando está más integrado en los altos niveles o si son caballos que trabajan varias, bueno, no, eso depende, pero caballos de alto rendimiento, de que trabajan varias horas a la semana, está como un poco más integrado. Suele venir mejor o peor, quiero decir, personas que vienen a ajustar las sillas o si trabajan ya con una marca específicas que vienen comerciales que tienen algún tipo de formación, bueno, depende, ¿no? Un poco de todo. Pero es verdad que cómo hacemos, hasta qué punto es importante igualmente para, por ejemplo, un perfil como el mío, que, bueno, lingotés como es, ¿no? Y que tampoco, ya no le voy a sacar como rendimiento y tal, pero sí que digo, ojalá si podemos llegar a hacer una rutita de hora y media a la semana estaría muy guay. Pero rápidamente podría pensar, bueno, para eso tampoco me voy a poner ahí a buscarle una, un super ajuste. Si más o menos le Ya. va bien, está bien, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las incidencias para su bienestar, aunque esté montado tan poco entre comillas? Bueno, yo te pongo el ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo con los zapatos, para ver si ese símil, ¿no? Imagínate que tú no eres deportista para nada y ahora dices, pues yo una vez a la semana voy a ir a hacer una caminata y me lo voy a proponer a partir de ahora porque esto es importante para mi salud y tal. Y dices, bueno, pues voy a buscar, como no soy deportista, no tengo calzado de deporte, pero bueno, entre mis zapatos voy a buscar a ver qué tengo. Y ahora te vas a la montaña con, muy exageradamente, con las zapatillas de andar por casa, entiéndeme, Ujú, ¿vale? Entonces, vale, sí, solo vas a ir esa vez, ¿no? Una vez a la semana, pero te vas a hacer polvo los pies y probablemente no solo los pies, sino que empieces a compensar, ¿no? Y aquí mm, quiero hacer el símil con el tema del saddle fitting. Empezarás a compensar para que no se te resbale la zapatilla, empezarás con tus dedos a hacer así para no dejarlas atrás y a compensar, con lo cual al día siguiente imagínate todas las molestias, dolores que puedes tener no solo en los pies por llevar un mal calzado, sino en todo el cuerpo, aparte de la actividad que estás haciendo que no sueles hacer, ujú. ¿no? No sé si ha sido un buen ejemplo, pero bueno, un poco Sí, sí, creo que fue, pero sí, sí. El para tema es que intentar, luego los caballos no son como los niños que te van a decir, ay, pero esta zapatilla me hace daño a los pies. correcto, porque como mucho y con suerte ¿no? Esa es otra, ¿no? El tema de la comunicación. Ellos al final, pues bueno, toleran esas incomodidades, ¿no? Que muchas veces le damos y con suerte a lo mejor te indican con un gesto, cuando lo vas a cinchar, por ejemplo, un gesto de, con suerte te lo indican. Pues bueno, ya que encima además tienes un caballo que es capaz de comunicarse con, pues prestemos atención, ¿no? A ese tipo de signos, ¿no? Esa comunicación al final. ¿Podemos verlo físicamente? ¿Podemos ver físicamente mirando, por ejemplo, a la espalda de nuestro caballo que la silla le aprieta o algo así? Ejemplo, vale, para valorar una silla en el dorso del caballo y ver si es adecuada para el dorso, hay una serie de parámetros que, bueno, yo creo que eso más o menos, si alguien se ha interesado por esto, todo el mundo sabe, ¿no? Que haya espacio por la parte de la cruz, por la parte de delante, por detrás, que el canal respete todo lo que es la columna. Pero después que hay muchas más cosas que, porque claro, yo veo un montón de información ponemos todos, ¿no? Un montón de información ahí en internet, en las redes y tal, pero es que después, para el ajuste correcto de una silla, hay tantas cosas que ver que tampoco las puedes explicar. Bueno, después la inclinación del baste, de los paneles, ¿no? No es lo mismo que esté así a que esté así, depende de cómo sea el dorso de tu caballo, esto visto desde atrás, ¿no? El caballo. Depende de si es más redondo, de si es más triangular. No solo es que le dejes espacio en el canal y que tengas en la cruz y que los puentes los puedas intercambiar. No, no solo eso, sino hay muchos más elementos en una silla a tener en cuenta para el adecuado ajuste al dorso del caballo. Entonces, aparte de los bastes, ¿no? La inclinación del baste, la longitud del baste, la forma
del baste. Decirte, cómo va, bueno, después otro tema sería el tema de las cinchas, cómo va cinchado. Porque Mm, claro, yo le coloco una montura en el dorso al caballo y dices, uy, qué bien tal. Y ahora lo pones a andar y va la montura que, ¿no? Y dice, uff, es que esto de atrás se mueve mucho, o de delante, o de lo... Hay un movimiento que no es el adecuado, porque imagínate otro ejemplo, ¿no? Que sales de ruta tú a la montaña y llevas un movimiento, una mochila que todo el tiempo se va moviendo, ¿no? Ahí, pues, cuanto más estática, más reparto del peso uniforme, mejor lo llevaremos, ¿no? Por eso las mochilas llevan estas estructuras, ¿no? Duras para que reparta bien el peso. Bueno, el caso es que el movimiento del caballo también puede hacer que la montura no sea la adecuada, con lo cual está bien, ¿no? Que la gente, por lo menos lo básico, se sepa, ¿no? Que pues espacio por aquí, por allí y tal, pero que después hay muchos más elementos a considerar en la silla para que determinar si es la adecuada o no. Y por supuesto después suma el jinete encima, porque a lo mejor claro. una silla que va perfecta, tú ves al caballo moverse y dices, uy, qué bien tal, se monta el jinete y de pronto la silla pega, se abre porque a lo Ujú. mejor la estructura no es la adecuada, el material de dentro no es el adecuado para un jinete de, yo qué sé, de metro no sé cuánto y no sé cuántos kilos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero está bien que sepamos al menos lo básico y aquellas señales que podemos ver para por lo menos decir, uff, aquí pasa algo, tengo que llamar a alguien porque aquí algo no va bien, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar porque hablas de los básicos, pero imagino que para todo el mundo no sabe bien, pero por ejemplo, si alguien quiere hacer un chequeo ahí para poder comprobar antes de llamar a un saddlefitter si realmente va tan mal o no, ¿qué son? Yo conozco, si, ya me dirás si tengo razón. Son como 2 o 3 dedos entre la cruz y el borde de la... ¿Cómo se llama Mm. esta parte? Se me El olvidó pomo, en español. sí, Sí, el el pomo. pomo, el borrén, em, Entre 3 y 4 dedos en toda la zona ahí, de la columna el canal. Ujú. del canal y que termine en la última costilla del caballo y que en el medio esté como equilibrado y que esté en En un, balance. o sea, sí, Mm. en balance. Con esto ya me da una buena aproximación. Sí, sí. O sea, con eso te da una buena aproximación para saber si hay algo que falla, porque si eso, que es lo básico, no falla algo, pues ya digamos que después, claro, yo como saddlefitter me fijo en muchas más cosas, ¿no? Claro. En componentes de la silla, la forma del base, cómo van los latiguillos, dependiendo de, para ajustar la cincha, ¿no? Que también hay formas de ajustar la cincha de una forma u otra dependiendo de cómo sea el caballo. Pero bueno, lo básico digamos que sí, que te lo has Ujú. aprendido bien. Mira, algo me interesa, ¿no? Porque bueno, porque ya lo habíamos hablado una vez en el podcast, y bueno, son temas que al final van saliendo y que te vas interesando, pero que te das cuenta que al final eso es solo la punta del iceberg de todo lo que hay que mirar después, ¿no? Pero bueno, creo que también está bien saberlo, pero que no todo el mundo lo sabe. En realidad yo me di cuenta que estos puntos tampoco están tan bien integrados. También lo que he visto varias veces, bueno, sobre todo en las redes sociales, es la prueba del sudadero. Sudor, ¿Sabes? ¿no? Que sí, con el sudor y el sudadero, de que dicen, no sé qué vale esto, como que pones el sudadero, vas a montar, tu caballo ha sudado y cuando quitas la silla, tienes la marca del sudor sobre el sudadero y esto te puede ayudar te indica dónde hay presiones y dónde no, ¿no? ¿Esto es válido también o no? A ver, me gusta más la primera forma que vas a utilizar. Te puede ayudar a saber que algo no va bien o que algo va a saber que algo no va bien, porque si las marcas no son simétricas, es como, digamos, bueno, una pista. No es que digas, bueno, es que aquí son simétricas, por lo cual la silla le va súper bien. No, no es eso. Pero ya si no son simétricas esas marcas, pues ya te está dando totalmente la pista de algo va muy mal, ¿no? O no va bien. Entonces, sí, claro que son válidas, es una pista más, pero pueden ser las manchas simétricas y no ser la silla adecuada. Eso también puede ocurrir, porque después hay elementos internos como es
el armazón, tree o árbol, los tres nombres que se suelen utilizar, cómo es la parte del twist, si es más ancha, más estrecha para el jinete, para el caballo, la curvatura del árbol por dentro, porque a lo mejor las manchas son simétricas, pero está apretando en el centro que no veas y después aquí delante y detrás, porque es demasiado curvado para ese dorso que a lo mejor no es tan curvado. Y sí, las manchas son simétricas, vale, bien. Bueno, son simétricas, pero no es la silla adecuada. Ahora, eso sí, nos puede servir como una pista de decir, si no son simétricas, está claro que algo va mal, ¿no? Y también he visto que hay cada vez más marcas que proponen como sillas con armazón flexible. ¿Es mejor o cambia mucho? ¿Está bien dirigirse hacia ello? Bueno, yo no me gusta hablar de mejor o peor, Ujú. yo soy más partidaria de armazones de madera, no tan Vale, flexibles, porque a no ser que sea, bueno, un mismo caballo con su jinete y siempre, y que esté todo muy controlado y que haya una cultura del saddle fitting muy integrada y que, ¿vale? Ahí ya sí no me metería, ¿no? Pero no es lo general ni mucho menos, vamos. Entonces, no soy partidaria de los armazones flexibles. Y vuelvo a vale. poner el ejemplo, no quiero decir con esto que sean peores, ¿vale? Sí, sí. Depende también de la disciplina, depende de muchas cosas, pero aún así, vuelvo al mismo ejemplo de la mochila. Si tú te pones una mochila cargada de piedras y el armazón es flexible, probablemente el reparto de ese peso sea peor que si es una estructura más rígida, donde ahí va a ir repartido todo el peso, ¿no? Un poco, vuelvo a poner ese ejemplo por si se entendiera mejor. Y luego, pasó una cosa a la otra, pero porque me va viniendo también en la cabeza. No sé si lo has visto, pero en los últimos Juegos Olímpicos, en las redes sociales también se hablaron mucho después del vet check, de los de completo. Salieron un montón de fotos de las cruces de los caballos, de varios caballos, que era una, o sea, que podía ser por lo menos una señal de que las sillas con las cuales montaban les iban terrible y luego, bueno, también se vio en algunas pruebas que por ahí no iban muy bien los tiros. Que de hecho volvemos un poco a la pregunta que te decía si lo podemos ver visualmente. No sé si realmente se puede apreciar viendo una cruz que una silla seguramente le está apretando ahí, pero también de pensar luego cuando tienes a un caballo que ha sido montado tanto tiempo con una silla mal ajustada, que ha creado depresiones bueno, problema a nivel Atrofias. físico, claro, tú el día que le pones una silla que le va, claro, al principio tiene que adaptarse al físico que tiene en un momento X, pero la idea es también ayudarle a volver a reconstruir los músculos que le faltaban. ¿Cómo gestionas esto entonces? Bueno, depende del estado del caballo, ¿no? Si al final es un caballo con atrofia, digamos, normalmente cuando las monturas aprietan mucho en la parte delantera, el músculo, el trapecio y todo esto, donde está apretando la montura y no debería de apretar nada, se forman atrofias, ¿no? Además, asimetrías también. Ninguno somos asimétricos, ellos tampoco, pero más asimetrías de la cuenta en su dorso. Se han acostumbrado a que cuando le colocas eso, el aire, el paso es mucho más corto, ¿vale? Porque claro, si yo lo doy largo, no sé si tienes ahora en la cabeza el movimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una silla colocada que le impide hacer totalmente el movimiento de adelantar la mano, porque al adelantar la mano la escápula rota hacia atrás y esa silla no le deja libre el rango de movimiento para que lo haga, pues dirá, bueno, yo doy pasitos cortos porque así no me molesta. No sé si Sí, sí. se... Entonces, evidentemente, cuando tú le colocas una silla que se adapta al caballo, nada más que además, esa es una parte muy bonita porque nada más que se la coloca, se monta el jinete, el caballo empieza, lo primero que te dice el jinete es que lo noto más libre, la expresión del caballo cambia totalmente. Entonces, si esa silla se adapta a ese caballo, pero tenemos que recuperar musculatura, yo lo primero eh, que recomiendo cuando hago la valoración del dorso, si hay dolor, si hay molestia, si hay falta de... Lo primero que pregunto es, el fisio, por ejemplo,
¿Desde cuándo no ha venido un fisio? Tienes todas las consultas. Si no hay una causa veterinaria ni con el fisio, no hay ningún problema, el caballo está totalmente valorado por otros profesionales, entonces yo sí procedo a hacer el ajuste de la silla. Pero si me encuentro un caballo que, bueno, que este ejemplo que me has puesto, ¿no? Que durante mucho tiempo ha llevado una silla y tal, y que muscularmente digo, uff, madre mía, todo lo que hay que hacer aquí. Pero el jinete o el propietario, el tutor, ha dado el paso previo de pasar por un fisio, un veterinario, todo está ok, entonces vamos a intentar poco a poco recuperar esta musculatura con las pautas del fisio y alguna más que yo te podría ayudar. Podemos adaptar esta silla y a lo mejor, por ponerte un ejemplo, temporalmente, y recalco mucho temporalmente, se le puede colocar un pad corrector, es decir, allí donde falta músculo, colocar un relleno, ¿vale? Y digo temporalmente porque eso a la vez que tú montas al caballo con la nueva silla y tal, tienes que hacer también un trabajo pie a tierra para recuperar el físico del caballo, con lo cual una vez que esté recuperado, eso lo vamos a retirar. Ujú, qué bien. ¿Y has visto en la gente que sigues, que has seguido, se nota mucho el cambio? El cambio de que del trabajo para el Pues un cambio poco de... de todo, global, del jinete inclusive, porque del jinete hacia el caballo, como... Esa es la parte más chula, ¿no? De todo esto. Mm, Cuando al claro. final vas, pruebas una silla, porque evidentemente yo llevo sillas. Yo, bueno, no lo he dicho, soy saddlefitter independiente, no trabajo para ninguna marca, pero tengo mis preferencias y llevo sillas para que el jinete pruebe. Porque si lo que tiene, a veces no tiene una silla, pero y quiere una. Pero si lo que tienen no le va, pues le puedo en ese momento, si quiere, ofrecer algo. Con lo cual, ese momento es el más chulo, ¿no? Cuando ya al final, bueno, pues ya has valorado tal, colocamos la silla, venga, vamos a fincharlo, tal, monta. Bueno, es que, claro, el caballo no habla verbalmente, pero ya te lo dice con el movimiento y, claro, el jinete te lo dice. Buah, es que no hay, es que, claro, me mantengo aquí, es que con la otra me salía. ¿No? Y es que lo noto súper ligero. Bueno, todos estos comentarios es porque al final esa silla que hemos colocado le está permitiendo que se mueva bien. Y es curioso porque a veces empiezan como así, como muy despacito y cuando se dan cuenta que se pueden mover, ¿no? Es curioso que empieza como a alargar y a decir, ah, pues mira, si no, ni tan mal, ¿no? Entonces, Ujú, sí, digamos que es el momento más dulce, ¿no? Sí, sí. ujú, me imagino. Ujú. Ganas de que terminamos el proceso para poder comprobarlo. ¿Y qué te iba a decir? Porque ahora, bueno, lo hablamos, es como todo bonito, pero también todo esto tiene un coste. Si yo tengo varios caballos, o inclusive si tengo una hípica, claro, o sea, tengo los medios que tengo, que estoy dispuesta a invertir en el bienestar de mis caballos, pero habría forma de que, porque claro, si tengo una hípica, los Mm. caballos no siempre tienen el mismo jinete, entonces ahí la cosa se complica. ¿Un saddlefitter puede servir para una hípica también? Sí, puede servir. Me encanta que me hagas esa pregunta porque en realidad yo aprendí con caballos de escuela, con lo cual las hípicas es una parte, un sector que quiero trabajar para dar la posibilidad también de conseguir mayor bienestar a través del ajuste de la silla. Con lo cual yo entiendo porque sí que he hablado con diferentes hípicas, a lo mejor hay una hípica que puede tener pues 15 caballos y no sé, 10 sillas, ¿no? Y a lo mejor dice, mira, que yo ahora no me puedo poner a comprar sillas para todos los caballos. Mi propuesta realmente no es cambiarlo todo, si hay posibilidades, genial, pero no es lo real. Mi propuesta no es cambiarlo todo, pero sí dirigir un poco más la mirada a decir, bueno, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Y hay opciones, ¿vale? De hecho, para dentro de un tiempo, pues sí que entra dentro de mi proyecto dar opciones a las escuelas hípicas dentro de las posibilidades, porque a lo mejor dentro de esas 10 sillas estás colocando sillas a caballos que no es lo más adecuado. Y podemos hacer como un Tetris, ¿no? Digamos, y a lo mejor una misma silla, pues te puede servir, a lo mejor no para los que estás, o sí, o para los que ya están montando con esa silla y para alguno más. Entonces, estudiar un poco las posibilidades que hay, qué caballos tengo, qué material tengo y
enfocarme a cuál va a ser, qué es lo que tengo que ir cambiando progresivamente, porque yo entiendo que hacer cambios así drásticos, pues no es, eh, no se pueden realizar muchas veces, ¿no? Con lo cual, sí, pero hay No, opciones también para las escuelas. claro, pero sí creo que es como una gran pregunta, porque al final son los que lo tienen un poco más complicado, entre comillas, en este sentido, porque, bueno, Sí, reciben mucho público, pero claro, si no tienen tantas opciones que no estén tan costosas o adaptadas, pues es difícil para ellos poder adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, está muy guay que los tengas en mente, porque sí, al final estoy segura de que también ahí van evolucionando y queriendo hacer las cosas mejor, ¿no? Pero sí. no es siempre fácil. Es un sector que considero porque además aquí entra en juego algo que no he comentado, pero claro, para valorar si esa silla le va bien a ese caballo y tal, la parte del jinete de monta la perdemos porque ellos tienen diferentes jinetes, ¿no? Digamos. Claro. Con lo cual, bueno, es un trabajo diferente, pero se puede conseguir Ujú, ajustar mejor el tema de las sillas en caso de necesario. Hay opciones, sí. ujú. Sí, yo recuerdo de más pequeña, y ya te hablo de esto de hace, hace ya tiempo, ¿no? Pero que en mi club había unos caballos que se compartían la silla, pero que según cuál teníamos que poner, o sea, tenían como dos tipos de cinchas y dos tipos de salvadorso. Tenían cada uno su salvadorso, su cincha, pero Ujú. compartían la misma silla y entonces al final, bueno, Puede algo ser una habían opción. encontrado de por ahí, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar también? Sí, porque otro un poco de los olvidados, entre comillas, ¿no? Sobre todo las hípicas, son los ponis, los Shetland, que también tienen un dorso más Julia. típico, ¿no? El otro día lo viste cuando has visto a Lingote y a Bandido, lo que decíamos, que Bandido parece que ni tiene cruz, bueno, también porque está redondito, ¿no? Pero que también a ellos se suelen poner más, no tanto silla, sino los, no sé cómo se dice en español, los bardet, esto, que son Ujú, como todo flexible así para emprender a montar, pero imagino ujú. también porque el peso de los niños es Es menor. menor. ¿Es buena Ujú. solución esto? A ver, si ese tipo de sillas, yo bueno, ya te comentaba, ¿no? Que soy partidaria de sillas con Claro. estructura y además rígidas, ¿no? Pero a ver, si es un paseo con un niño, un pony y es un paseo de estos que vas con el ramal, entiendo que no es necesario tampoco una silla con armazón y con tal. Ahora ya si son ponis de otro tipo para otro tipo de actividad, donde ya Más de hagamos dos, tres deporte, aires y ya. tal, ya ahí sí estamos hablando pues lo mismo, ¿no? Sí, Ujú. Vale, no era para saber porque es verdad que muchas veces son un poco los hippies de las olvidar. hípicas, ¿sabes? Que llevan un poco lo que hay y que Sí. de hecho muchos tienen mejor vida que muchos caballos. Ay, pues sí, no, es todo súper interesante, la verdad, porque es todo un mundo, pero que cuesta todavía hacer entender de la importancia cuando en realidad con poca cosa ya te puedes dar cuenta de si está bien o si no. Pero también creo que es difícil encontrar el buen profesional. Bueno, primero porque en España sois muy pocos, pero que también hay muchas casas que venden un servicio de esa del fitting. Yo personalmente me da un poco más lo veo con un poco más de distancia porque digo, bueno, a partir del momento que tú trabajas por una casa, eres comercial, ¿no? Entonces vas a querer vender tu CIA, idealmente sí, ¿sabes? Es como en plan, ¿cómo yo puedo elegir, cómo puedo asegurarme que la persona que me está asesorando bien? De una casa comercial. No, de un Ah, fitter. en general. Bueno, yo recomiendo, al final, esto también es un poco probar. Yo creo que la Sadelfitter, hablo por todas porque todas nos hemos formado en el mismo sitio, somos en concreto cuatro, con lo cual no. Ujú, La formación que hay detrás es una formación cualificada, fuerte, donde te enseñan de todo, o sea, desde anatomía biomecánica, muchísimo, hay mucho que estudiar y estamos cualificadas para evaluar, ¿no? El ajuste de una silla. Esto al final es como lo hablábamos el otro día, ¿no? El fisio, a lo mejor yo he ido a un fisio, me ha ido súper bien, tú me dices, oye, ¿conoces tal? Te recomiendo y a lo mejor a ti no te va bien. Eh,
Las saddle fitter que hay en España, yo creo que estamos cualificadas y que trabajamos bien y que se puede ajustar más después a lo que estás buscando o no, pero que es independiente de, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero entonces, porque me hablas de las cuatro que sois en España, está el fitter, pero para mucha gente van a incluir también la gente, los comerciales, pero que tienen, de esos dicen algún tipo de formación. ¿Tú les incluyes? ¿Es como en plan, me puedo fiar o es mejor siempre pedir el consejo de una saddle fitter que esté A independiente? ver, yo desconozco todos los comerciales de Ujú, las casas comerciales que hay, ¿no? Pero bueno, vengo del mundo comercial y vengo de trabajar una marca en otro sector. Al final estás condicionado porque independientemente de cómo sea ese caballo, en este caso, ¿no? Ese caballo, ese dorso y tal, tú lo que tienes es lo que tienes y lo que tienes puede estar muy bien, pero a lo mejor no para ese caballo, pero tú vendes al final. No sé, no me imagino o para no hacer, no me imagino en mi pasado no vendiendo eh, en un momento dado, si más o menos le ajustas la silla, te la puede vender. Entonces, desconozco cómo están, me imagino que saben mucho, mucho de sus productos y están súper formados porque eso ya se encargan las casas comerciales. Y después, formación complementaria, desconozco cómo ujú, están, ¿no? Formados. La verdad es que no. Pero bueno, yo si lo pienso en frío, el interés de una saddle sitter independiente que no tiene que vender un número de sillas o no trabaja para una casa comercial, ya te dice algo. Porque, claro. bueno, te comentaba antes que llevas una serie de monturas y porque en un momento dado te la... Pero mi trabajo realmente es valorar lo que hay y mejorarlo, Ujú, con el vale. objetivo de mejorar el bienestar del caballo. Ese es el objetivo de una saddle fitter. No la venta de Vale. la silla, que la puedes hacer si necesita el jinete y te lo piden. Ujú, vale, muy bien. Pues Noelia, estamos llegando al final de esta entrevista. Y como imagino que ya sabes, me gusta terminar con una serie de preguntas cortas que hago a cada invitado del podcast. La primera es si te gustaría compartir un mensaje, un último mensaje a los oyentes del podcast. Un mensaje, pues sí. A ver, a mí me gustaría poder transmitir, porque creo que al final todo es la cultura, el conocimiento de todo esto de saddle fitting. Yo creo que no llega a tanto por la forma en que lo transmitimos, ¿no? Yo creo que el, el- el kit de todo es saber cómo transmitir para poder llegar y que realmente jinetes, cuidadores, tutores de caballos le den la importancia que tiene realmente un ajuste de una silla, porque nos podemos poner, puedo poner el ejemplo de los zapatos, ¿no? De antes también. Claro. Al final es algo muy importante para el bienestar del caballo que creo que hay que tener en cuenta. Y que el caballo además va cambiando, es decir, que depende de su estado físico, de su condición, de su actividad, la musculatura va cambiando, de la edad, de otros factores, el dorso del caballo va cambiando y eso hay que ir revisándolo. Ujú, Entonces, no es lo mismo un caballo de 4 años, de 6, de 10 que de 20, e independientemente de la edad, en un mismo año ese dorso puede cambiar y con pequeños ajustes puedes evitar muchas incomodidades en el dorso. ujú, Entonces, mi mensaje es tener en cuenta esto para el bienestar, ¿no? De nuestros caballos, sí. perfecto. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio? Pues mira, sí, me gustaría, bueno, haces también entrevistas internacionales, ¿no? Claro. Pues me gustaría que se hiciera una entrevista a la que es mi mentora, Jerry, Ujú, porque creo que ella es diseñadora de una marca de sillas y no es porque sea mi mentora, porque podría no haberla elegido. Es una persona que creo que tiene mucho conocimiento de biomecánica del caballo, del jinete, y es una persona, no, es investigadora al final, con lo mm, cual
Me parecería interesante, ¿no? Una entrevista tuya, oír a ver que sí, sí, Pues sí, encantadísima. Nos pondrás en contacto. pues sí. ¿Hay algún recurso o libro que te gustaría recomendar? Eh, bueno, yo como me encanta todo esto de la biomecánica, la anatomía y tal, cualquiera de estos de eh, Gillian Higgins, ¿no? Mm, O, por ejemplo, hay uno que es Horses, Gates, Balance and Movement de Ah, Susan sí. Harris, que Mm, también habla todo de lo que es la biomecánica y cómo, ahí sí que te habla de cómo el jinete influye con su cuerpo, su movimiento y tal. Los movimientos del caballo ay, también, sí, está muy bien. Es un libro muy interesante. Sí. qué guay. Genial. Y por último, no sé si lo sabes, lo recuerdas, pero también The Modern Rider tiene su lista de reproducción en Spotify Ah. de las músicas favoritas de los invitados y te quería preguntar si te gustaría añadir una. Bueno, yo tengo que reconocer que no tengo una canción favorita. Soy bastante comercial, me gusta mucho la música de los 80, pero y me gustan mucho los grupos ingleses. La Ah, música mira, inglesa me gusta mucho. Entonces, un grupo que vengo escuchando hace años luz, que es de Postal Service, es un grupo que me gusta mucho, pero no tengo una canción una favorita. así que te No, venga. Bueno, soy pues si bastante recuerdas de una ya comercial. me dirás y si no ya Muy bien, pondré la más escuchada, digamos. muy bien. Genial, pues muchísimas gracias, Noelia, súper interesante, la verdad que a mí mi parte me gusta mucho tu filosofía, tu forma y por haberte visto trabajar también como que bueno, se ve que es muy completo y lo miras todo y a mí me da mucha seguridad en el proceso también y bueno, tú, no sé, yo creo que pues eso, se agradece cuando sientes que estás entre las manos de un buen profesional, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir todo esto. Muchas gracias a ti por invitarme y ha sido un placer. Igualmente, pues que te vaya todo bien y te iremos siguiendo. Igualmente, gracias. Y así concluimos el episodio de hoy. Si queréis saber más sobre el trabajo de Noelia, podéis visitar su web en sadelessence.com o seguirla en Instagram, donde comparte su día a día como sadelfitter y muchos consejos útiles sobre el ajuste de la montura y el bienestar del binomio. Como siempre, toda la información y los enlaces mencionados están en las notas del episodio. Gracias a quienes os tomáis el tiempo de dejar una valoración, un comentario o de compartir el episodio. Vuestro apoyo es lo que permite que este proyecto siga creciendo y que la labor de profesionales como Noelia llegue a más personas. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos dentro de 2 semanas.